Mi madre me llamó un accidente y me mostró favoritismo hacia mi hermana mientras estábamos creciendo. Cuando me quedé embarazada, trajo en secreto a mi ex novio a mi baby shower para salvarme de mi matrimonio. Bueno, esta historia tendrá más sentido si empiezo por mi relación con mi madre. La llamo Jackie. Es realmente algo extraño, porque uno esperaría que la llamara mamá, como la mayoría de los niños con sus madres. Pero ella siempre ha sido insistente en que Lie, mi media hermana, y yo nunca la llamemos de esa manera. Supongo que en su mente, mamá suena como un título para alguien más mayor y ella nunca ha podido verme a sí misma de esa forma. Ella nos ha dicho más de una vez que se siente demasiado joven para ser llamada madre, como si ese título la abrumara. Así que siempre ha sido solo Jackie, como si fuéramos vecinos o amigos, en lugar de sus hijas. Jackie estaba en el instituto cuando se quedó embarazada de mí. El embarazo no era algo que ella o mi padre biológico, Avery, hubieran planeado. De hecho, ella siempre se refiere a él como un accidente, una palabra que me ha pesado mucho a lo largo de los años, ya sea que ella se dé cuenta o no. Jackie y mi padre eran novios en el instituto, pero eran jóvenes, imprudentes y no pensaban demasiado en las consecuencias cuando se encontraron en esa situación. Cuando mi padre se enteró de que Jackie estaba embarazada, dejó claro que no estaba interesado en ser su pareja. Acordó pagar la pensión alimenticia y solo estar ahí para mí, pero ahí terminó su implicación. No iba a jugar a ser una familia con ella ni continuar con su relación. Esto la destrozó a Jackie, aunque no siempre lo admite. Ella tenía expectativas, por más ingenuas que fueran, sobre cómo podría ser su relación y, quizás en alguna pequeña parte, creía que tener un bebé haría que las cosas fueran más serias entre ellos. Pero mi padre no lo vio de esa manera y la realidad de eso la destrozó. Cuando nací, las cosas entre Jackie y mi padre no mejoraron. De hecho, si algo, empeoraron. Jackie no podía soltar el resentimiento que sentía hacia él y se notaba cada vez que él se acercaba. Mi padre venía a recogerme para visitas o simplemente se detenía a pasar tiempo conmigo, pero en lugar de mantener las cosas cordiales, Jackie casi siempre discutía con él. Parecía buscar razones para discutir, incluso cuando no había nada sobre lo que discutir. Ella se enfadaba con él, a veces por cosas pequeñas y mezquinas, y otras veces por temas más importantes, sobre todo centrado en su enojo porque él no quería estar con ella. Yo era demasiado joven para entender lo que realmente estaba sucediendo en aquel momento, así que no cuestionaba lo que ella decía cuando hablaba mal de mi padre. Jackie decía cosas como él no te ama lo suficiente como para casarse conmigo o los padres se suponen que cuidan de su familia y tu padre es un vagabundo. Como niña, no tenía la capacidad para procesar lo que realmente estaba diciendo, pero a medida que crecí, empecé a ver las cosas de manera diferente. Comencé a darme cuenta de que mi padre no era el villano que Jackie lo pintaba. De hecho, era lo contrario. Era constante, me visitaba todos los fines de semana sin falta, siempre puntual y siempre ansioso por pasar tiempo conmigo. Nunca se le olvidó un pago de pensión alimenticia y podía decir que realmente disfrutaba estar conmigo. Podía sentir que se preocupaba por mí, incluso si él y Jackie no tenían una buena relación. Cuanto más crecía, más entendía que mi padre estaba haciendo todo lo posible para ser un buen padre, a pesar de las circunstancias. No era perfecto, pero ciertamente no era el vagabundo que Jackie decía que era. Estaba ahí para mí y eso era lo más importante. Cuando tenía 6 años, Jackie conoció a Mac, el hombre con quien se casaría y al que ahora ella llama el amor de su vida. Era un poco surreal verla con él, ver lo diferente que podía ser. Mike es un buen tipo, muy relajado y, desde el principio, me aceptó como parte de su vida sin dudar. Siempre me ha tratado como a su propia hija, lo que ha significado mucho para mí, especialmente considerando lo complicada que siempre ha sido mi relación con Jackie. Mike nunca fue el problema. Era estable y amable y se esforzaba por estar ahí para mí de maneras que a menudo Jackie no hacía.
Poco después de casarse, Jackie se quedó embarazada de nuevo, esta vez con mi media hermana Lie. Cuando nació Lie, estaba encantada. La amé desde el principio y, a lo largo de los años, nos hemos vuelto increíblemente cercanas. Ella es mi mejor amiga y haría cualquier cosa por ella. Pero por más que adoro a Lie, no hay manera de negar que el trato de Jackie hacia nosotras dos siempre ha sido dolorosamente desigual. Desde el momento en que nació Lie, era obvio que era la favorita de Jackie. Jackie rodeaba a Lie de amor y atención de una manera que yo nunca experimenté. La veía a ella y a Jackie juntos, Jackie iluminándose a su alrededor, mimándola, comprándole hermosos vestidos con zapatos que le combinaban y asegurándose de que tuviera cada juguete o cosa que deseara. Lie era, y sigue siendo, la niña de los ojos de Jackie. Mientras tanto, yo me sentía como un pensamiento secundario. Jackie era distante, casi fría conmigo. Casi nunca pasaba tiempo conmigo y, cuando lo hacía, había una tensión latente, como si mi simple presencia la molestara. Por supuesto, me hacía envidia. ¿Cómo no iba a hacerlo? Veía a mi hermana recibir todo el amor y la atención que yo anhelaba de Jackie y me dolía. No es que no intentara ganar el afecto de Jackie. Lo hice, pero mis peticiones, ya fueran algo tan simple como un vestido nuevo o un juguete que me gustaba, generalmente eran ignoradas o desechadas. A veces, en lugar de conseguir algo nuevo, me daba las cosas viejas de mi prima y me decía que no necesitaba nada nuevo de todos modos y que debía dejar de gastar dinero innecesario. Es difícil expresar en palabras lo mucho que puede doler ese favoritismo. No se trata solo de las cosas materiales, sino de la distancia emocional, de la manera en que Jackie parecía reservar todo su calor y afecto para Lie, dejándome sentir como una extraña en mi propia familia. Y aunque amo a Lie con todo mi corazón, mentiría si dijera que no me dolía ver a mi propia madre tratarla tan diferente, como si Lie fuera su única hija. Cada año, cuando se acercaba el cumpleaños de Lie, era un gran evento, celebrado con un nivel de extravagancia que dejaba claro lo mucho que Jackie la adoraba. Las fiestas siempre estaban llenas de decoraciones, regalos y una multitud emocionada de familiares y amigos. Había globos, pastel y un montón de alboroto en torno a Lie. Y se podía ver que Jackie ponía todo su corazón en hacer esos días especiales. Era el tipo de cumpleaños que todo niño sueña. En contraste, mis cumpleaños siempre me parecían un pensamiento secundario. Nunca me permitieron invitar a amigos para una fiesta, ni siquiera una vez. En algunos años, todo lo que hacíamos para celebrar era que Jackie pedía una pizza y eso era todo. No había pastel, no había decoraciones, no había emoción, solo una simple entrega de pizza y el día pasaba sin recibir mucha atención. Recuerdo lo mucho que dolía ver la gran diferencia entre la manera en que Jackie celebraba los cumpleaños de Lie y la manera en que los míos apenas eran reconocidos. Parecía otra señal de que no era tan importante para ella, que no merecía el mismo amor o esfuerzo. Cuando crecí y empecé a señalarle a Jackie lo injusto que era, ella no intentó explicar su comportamiento o hacer las cosas bien. En lugar de eso, me respondía con frialdad, como vete a llorar eso a tu padre, como si él fuera de alguna manera culpable de la forma en que me trataba. Decía cosas como todo esto es culpa suya, desviando la culpa de sí misma hacia él, como si su favoritismo tuviera algo que ver con las acciones de mi padre. Era su forma de desviar la atención, de negarse a reconocer el dolor que estaba causando. Mi padre, en cambio, siempre intentó compensar en cualquier manera que podía. Sabía lo mucho que los cumpleaños significaban para mí, lo especiales que debían sentir. Y nunca se le olvidó ser el primero en llamarme y desearme un feliz cumpleaños justo a medianoche. Me compraba regalos y trataba de hacer que el día se sintiera especial, aunque no fuera lo mismo que tener una gran celebración. También él notó cómo diferente era el trato de Jackie hacia mí y Lie y le preocupaba. Recuerdo que un par de veces intentó hablar con Jackie al respecto. No era confrontacional,
Solo quería entender por qué no podía tratar a las dos con el mismo amor y cuidado. Pero esas conversaciones nunca salían bien. En lugar de escuchar, Jackie se enfadaba y rápidamente se convertía en una discusión gritona. Le decía que guardara sus opiniones para sí y que no tenía derecho a comentar cómo trataba a Lie de manera diferente, porque estaba casada con el padre de Lie, no con él. Hizo claro que, en su opinión, el hecho de que Mac fuera el padre de Lie le daba permiso para tratar a Lie mejor. Era como si la implicación de mi padre en mi vida me descalificara automáticamente de recibir el mismo nivel de amor o atención. Eso me dolió más que nada. Parecía que me estaba castigando por algo que ni siquiera era mi culpa. Cuando me fui a la universidad, quedó aún más claro lo poco que mi presencia realmente importaba a Jackie. Si algo, creo que estaba aliviada de finalmente tenerme fuera de la casa. Lo noté en la forma en que se comportaba, como si le hubiera quitado un peso de encima. Rara vez me llamaba y las visitas de ella eran prácticamente inexistentes. Las pocas veces que la oía hablar, parecía más una obligación por su parte que un deseo genuino de saber cómo me estaba yendo. Irónicamente, Mike, Lie y mi padre hicieron mucho más esfuerzo por mantenerse en contacto conmigo que Jackie. Ellos me visitaban con más frecuencia, comprobando cómo me estaba adaptando a la vida universitaria y asegurándose de que no me sintiera demasiado sola. Era reconfortante, pero también dolía ver lo poco que mi propia madre parecía preocuparse. La falta de amor y atención de Jackie me dolía profundamente, pero intenté no pensar demasiado en ello. Seguía esperando que quizás con el tiempo, cualquier problema que ella tuviera conmigo y mi padre se disipara y pudiéramos tener algún tipo de relación normal. Fue durante mi último año de universidad que conocí a Alan, mi ex novio. Él y yo nos volvimos serios bastante rápidamente y, durante un tiempo, las cosas entre nosotros iban muy bien. Era apoyante y me hacía sentir vista, algo que no experimentaba a menudo con mi propia familia, especialmente no con Jackie. Cuando me gradué de la universidad, fue un gran momento para mí. Mi padre, mi padrastro, Lie e incluso Jackie vinieron a celebrar conmigo. Pero para ser honestos, Mac tuvo que convencer a Jackie para que viniera. Sabía que no habría aparecido si no fuera por su insistencia. Aún así, significaba algo tenerlos todos ahí en un día tan importante. Ese día, Jackie conoció a Alan por primera vez y, para mi sorpresa, ella parecía casi cautivada por él. Al principio, no pensé demasiado en ello, pero luego comenzó a hacer estos comentarios extraños, como no puedo creer que alguien tan guapo como Lan esté con alguien como tú. La primera vez que lo dijo, intenté no hacer caso. Después de todo, me había acostumbrado a que Jackie hiciera comentarios despectivos que probablemente resultaban más heridosos de lo que ella se daba cuenta, o quizás si se daba cuenta, no estoy segura. De cualquier manera, lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que no valía la pena el esfuerzo de confrontarla. Pero luego lo hizo de nuevo. Estábamos todos comiendo juntos después de la ceremonia de graduación, justo ahí, delante de Lan y el resto de la familia, hizo otro comentario similar, insinuando que no era lo suficientemente atractiva para estar con él y bromeando si quizás era su caso de caridad. Esta vez, no solo era herido, sino humillante, especialmente porque lo dijo delante de Lan. Podía sentir la vergüenza subirme al pecho y no iba a dejar que pasara una vez más. Así que me volví hacia ella lo más calmadamente posible y le dije que la manera en que estaba hablando de mí y mi novio era rara y que yo era más que mi aspecto. Quería que entendiera lo inapropiado e incómodo que eran sus comentarios, no solo para mí, sino para todos en la mesa. Lan también se veía avergonzado por sus comentarios. Incluso mi padre, que generalmente intentaba no meterse en confrontaciones con Jackie, estaba claramente molesto. Le lanzó algunos vistazos de advertencia, probablemente esperando que ella tomara la pista y parara antes de que las cosas se exageraran. Podía decir que no quería hacer un escándalo delante de Lan, pero estaba tan enfadado como yo. No era solo un pequeño comentario sin pensar,
sino otro ejemplo de cómo siempre parecía encontrar maneras de humillarme, incluso durante uno de los momentos más importantes de mi vida. Al parecer, después de ese día de graduación, mi madre y Lan se hicieron amigos en Facebook, lo que me sorprendió. Lan me dijo que ella le había enviado una solicitud de amistad y que me preguntó si estaba bien que él la aceptara. No quería darle demasiada importancia, así que le dije que era decisión suya. Él aceptó la solicitud solo por ser educado, porque sabía, como yo, que si no lo hacía, ella hablaría del tema delante de todos si alguna vez lo volvía a ver. Me pareció extraño que mi madre, que apenas había mostrado interés en mi vida mientras estaba en la universidad, de repente quisiera mantenerse en contacto con mi novio en las redes sociales. Durante los 3 años que Lan y yo salimos juntos, mi madre mantuvo una relación cortés, aunque distante, con él. Ella se preguntaba de vez en cuando por él, dejaba el ocasional comentario en sus publicaciones o le enviaba mensajes breves en Facebook. No era nada abiertamente sospechoso, pero siempre había un aire de familiaridad entre ellos. Jackie nunca me había dado ese tipo de atención. Pero con Lan ella parecía más involucrada. Durante mi relación con Lan, él me señaló 1 o 2 veces cómo sentía que mi madre estaba francamente celosa de mí en mi vida. Empezó a señalarme todas las pequeñas maneras en que Jackie se comportaba a mi alrededor y que hacían que pareciera que estaba en alguna especie de competencia conmigo, ya fuera la forma en que me menospreciaba, su tendencia a desestimar mis logros o incluso su extraña obsesión con mis relaciones. Me sorprendí. La idea de que mi propia madre pudiera sentir celos de mí nunca había cruzado mi mente. Siempre había atribuido su comportamiento a una hostilidad general o a problemas no resueltos con mi padre. Pero Lan era insistente. Él podía verlo desde el exterior, la manera en que me subestimaba sutilmente y cómo le parecía molestar la idea de que estuviera feliz con alguien o tuviera éxito en mi carrera. Al principio, me resistí a la idea. Era difícil aceptar que mi propia madre pudiera sentir algo como celos hacia mí. Pero cuanto más Lan lo mencionaba, más yo empezaba a notar los patrones. Ya fuera sobre mi aspecto, mis relaciones o incluso mis logros, Jackie siempre encontraba una manera de hacer que me sintiera más pequeña. Y cuando lo pensaba desde la perspectiva de que quizás, solo quizás, ella estuviera celosa, todo empezó a tener sentido. Después de esa realización, empecé a ser más cauta con Jackie. Me encontraba guardando mis emociones más firmemente, no dejando que sus comentarios me afectaran tanto. No estaba segura de qué hacer con el conocimiento de que mi propia madre podría estar celosa de mí, pero definitivamente cambió la forma en que interactuaba con ella. No podía ver su comportamiento de la misma manera que antes. Lo que una vez me pareció indiferencia o frialdad, ahora parecía más como un sentido distorsionado de competencia. Y ese pensamiento, más que nada, me hizo distanciarme emocionalmente de ella aún más. Lan y yo rompimos después de 3 años de relación. Nuestro breakup fue bastante amistoso. Ambos sabíamos que, aunque nos preocupábamos el uno por el otro, nuestras vidas se estaban dirigiendo en direcciones diferentes y era hora de partir. Prometimos seguir siendo amigos, de mantener el contacto, pero como suele suceder, la vida se interpuso. Me ocupé de mi propia vida y Lan hizo lo mismo. Poco después, perdimos el contacto por completo y ese capítulo de mi vida se cerró en silencio. Luego, hace 2 años, conocí a Phil y todo cambió. Él era, y sigue siendo, todo lo que hubiera podido desear en un pareja. Phil es amable y atento y me hace sentir valorada de maneras que nunca había experimentado antes. Con él, las cosas parecían correctas. Hablamos abiertamente sobre nuestros sueños y nuestro futuro y, por primera vez, empecé a ver un camino real hacia el tipo de vida que quería, una vida llena de amor, estabilidad, eventualmente, una familia. Estoy realmente feliz con él, algo que no tomo por sentado. Este año, descubrimos que estaba embarazada. No era algo que hubiéramos planeado de inmediato,
pero tampoco era una sorpresa no deseada. Phil y yo siempre habíamos soñado con comenzar una familia y, aunque el momento quizás fuera inesperado, la emoción era real. Estábamos encantados y, inmediatamente, comenzamos a planificar esta nueva etapa de nuestras vidas. Lo primero que hicimos fue casarnos. Fue una ceremonia íntima y pequeña, solo con amigos y familiares cercanos. Lie, por supuesto, fue mi dama de honor. Tenerla a mi lado ese día significó el mundo para mí. Mi madre, Jackie, asistió a la boda, pero durante toda la ceremonia, podía percibir su desaprobación, aunque no estaba del todo segura por qué. Parecía frustrada, como si algo de todo el evento la molestara. Más tarde, cuando tuvimos un momento solo, finalmente dejó que sus sentimientos salieran a flote. Me dijo de manera bastante brusca que nunca quiso que me casara con alguien como Phil. En su opinión, estaba cometiendo algún tipo de error al estar con él. Y luego, siguió diciéndome cómo en realidad había esperado que me reconciliara con mi ex novio Lan. No pude evitar reírme cuando lo dijo. Era una sugerencia tan absurda, tan alejada de la realidad de mi vida ahora. Pensé que tal vez se había tomado un poco demasiado alcohol en la boda y estaba solo hablando sin sentido. La idea de que todavía estuviera obsesionada con mi ex cuando yo me había dado un nuevo rumbo y había encontrado felicidad con Phil era casi risible. Intenté ignorar sus comentarios, como he aprendido a hacer a lo largo de los años, pero en el fondo, me molestó que incluso en uno de los días más felices de mi vida, el día de mi boda, Jackie no pudiera simplemente alegrarse por mí. En lugar de eso, había encontrado una manera de criticarme y hacer que me sintiera como si no estuviera cumpliendo con sus expectativas. Pero esta vez, afortunadamente, tenía otras cosas en mi vida en las que centrar mi energía. Tenía a Phil a mi lado y un bebé en camino y, por una vez, decidí centrarme en el amor y la alegría de mi vida en lugar de la negatividad de Jackie. Después de que Phil y yo nos casamos, decidimos esperar hasta que la boda terminara para anunciar la gran noticia de que estaba embarazada. Ambos sentimos que era correcto compartir esta noticia solo después de nuestra boda, para que nadie pudiera cuestionarnos. Mi padre, Lie y Mac estuvieron encantados cuando se lo dijimos. Estaban genuinamente encantados por mí y su felicidad hizo que ese momento fuera aún más alegre. Pero, como era de esperar, Jackie, mi madre, tuvo que echar sus 2 centavos de negatividad. Era como si no pudiera dejarme tener esa felicidad sin un comentario amargo. Empezó cuestionando si estaba segura de querer tener un hijo, haciendo comentarios sobre cómo quizás me arrepintiera de embarcarme en la maternidad sin disfrutar primero de la vida matrimonial con Phil durante unos años. Sus palabras me sorprendieron. Parecía que estaba proyectando sus propios arrepentimientos o problemas no resueltos sobre mí. No podía creer que incluso en este momento de alegría, no pudiera apoyarme sin hacer que dudara de mí misma. Pero esta vez, no dejé que sus palabras pasaran desapercibidas. Me estaba convirtiendo en madre y la idea de que ella intentara menospreciar o eclipsar mi felicidad, y peor aún, que pudiera hacer lo mismo con mi hijo, me hizo defender mi posición de una manera que nunca había hecho antes. Le recordé con calma que no era ella y que nunca me arrepentiría de tener un hijo con el hombre que amo. Hice claro que, sin importar el momento, no tenía dudas sobre convertirme en madre. Hacía tanto tiempo que la había dejado pisotearme, desmenuzar mis decisiones y hacer que me sintiera pequeña, pero esta vez era diferente. No iba a permitir que ella me manipulara o minara más, especialmente cuando se trataba de mi familia. Fue entonces cuando Jackie reveló sus verdaderos sentimientos. Dijo que no podía creer que yo, la hija que siempre había tratado como segunda, fuera la primera en quedar embarazada y dar a la familia su primer nieto. Y que siempre había esperado que Lie fuera la que lo hiciera. Como si esto no fuera suficiente, Jackie siguió justificando diciendo que simplemente no estaba lista para ser abuela tan pronto y me acusó de tratar de arruinar su reputación en su círculo social al tener un bebé tan pronto después de casarme.
Escuchar eso fue como una bofetada. No solo me insultó abiertamente, sino que ahora mi embarazo, mi alegría, era de alguna manera una molestia para su imagen. Era una muestra sorprendente de egoísmo, incluso para Jackie. No estaba preocupada por mí o mi futuro como madre, solo estaba preocupada por cómo se vería ante sus amigos. En ese momento, ya había tenido suficiente. Le dije firmemente que si realmente sentía eso, no tendría ningún papel en la vida de mi hijo. Le dije que si su reputación era más importante que ser una madre y abuela apoyante, entonces estaba oficialmente prohibida de la vida de mi hijo y yo dejaría de tener contacto con ella. La conversación rápidamente se convirtió en una gran discusión, con emociones altas en ambos lados, pero le pedí que se fuera. Desde entonces, Jackie me ha estado enviando múltiples mensajes, tratando de hacer que me sienta culpable y me disculpe con ella por mi explosión. Ella dice que solo quería ser honesta sobre cómo se sentía y me ha acusado de que mis hormonas del embarazo me han hecho demasiado sensible. Ella cree que, como mi madre, tiene todo el derecho a expresar sus dudas sobre mi rápido matrimonio y embarazo. ¿Debería cortar definitivamente los lazos con Jackie después de la forma en que me ha tratado? Actualización 1. Han pasado una semana desde mi última actualización. Al final, Jackie no tuvo más remedio que rendirse. Al parecer, Lie y Mac la llamaron la atención por su insensibilidad hacia mí y le pidieron que dejara este asunto. Parece que, por primera vez, Jackie también se ha dado cuenta de que estaba seria al querer excluirla de mi vida y ha entendido que no toleraré su toxicidad más, especialmente cuando se trata de mi hijo. Ella se ha disculpado conmigo de mala gana, prometiendo no ser tan negativa sobre mi embarazo o mi matrimonio de nuevo. Actualización 2. Bueno, agárrenos fuerte porque tengo una actualización que nadie hubiera podido imaginar. Hace 3 días, Lie me organizó un hermoso baby shower. Todo fue perfecto, tal como yo lo había imaginado. Jackie, por supuesto, estaba presente, aunque parecía inusualmente nerviosa ese día. Noté que seguía mirando hacia la puerta, como si estuviera esperando algo o a alguien. En el momento en que sonó el timbre, todo cambió. Jackie prácticamente saltó del sofá y anunció a la habitación que tenía una sorpresa para todos. No tenía idea de lo que esperar. Pensé que podría ser algo pequeño, tal vez un regalo o un invitado inesperado, pero nunca hubiera podido predecir lo que vendría a continuación. Para mi total sorpresa, era Lan, mi ex novio. Parecía más que incómodo, claramente fuera de lugar, mientras mi madre lo arrastraba hacia la habitación, mostrándolo a todos como si fuera un espectáculo extraño. Estaba completamente confundida. Este era mi baby shower, mi día especial, y ahí estaba mi ex novio de pie frente a mí. No podía entender lo que estaba sucediendo. Mi madre entonces me dijo cómo había hablado con Lan durante semanas y lo había convencido de que finalmente viniera y me diera una segunda oportunidad. Luego me miró y me dijo que sabía que me estaba conformando con menos al estar con Phil, pero que ya no tenía que preocuparme, ya que Lan estaba ahí para mí. Cabe decir que mis invitados estaban horrorizados, intercambiando miradas de sorpresa después de escuchar lo que mi madre había dicho. Yo seguía mirando a mi madre y a Lan, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando Lan, con una expresión de vergüenza y disculpa, comenzó a hablar primero. Se disculpó por interrumpir el baby shower y me dijo que nunca había querido venir aquí, lo que solo aumentó la confusión en mi mente. Luego siguió diciéndome cómo mi madre lo había atormentado en Facebook, enviándole mensajes sin cesar, queriendo que profesara su amor eterno por mí. Ella estaba convencida de que él y yo estábamos destinados a estar juntos y que estaba cometiendo un terrible error al tener un bebé con Phil. Mi madre, en su estado de delirio, le había dicho que estaba perdiendo mi vida al convertirme en madre tan pronto y que quería que él me llevara con él. Todo era tan absurdo que apenas podía creer lo que estaba escuchando. Lan explicó que no tenía intención de reavivar nada entre nosotros,
pero que sintió que necesitaba venir y decirme en persona lo despreciable que había sido el comportamiento de mi madre detrás de mi espalda. Estaba allí para denunciar el comportamiento manipulador de mi madre. Mientras él hablaba, podía sentir cómo la tensión en la habitación aumentaba. Todos estaban mirando a mi madre, cuya cara se había puesto roja de vergüenza. Claramente, nunca había esperado que él hablara de esa manera. Luego Golan se volvió hacia Jackie y con una voz firme le dijo que debía dejar de enviar mensajes. Dijo que ella debía seguir con su vida y no tenía derecho a sabotear mi baby shower o mi vida. Pude ver la rabia y la humillación en la cara de mi madre, pero por una vez, no tuvo una réplica lista o una defensa. Lan continuó diciéndole que siempre había sabido que estaba celosa de mí y que estaba muy decepcionado de ver que ella nunca había cambiado, incluso después de todos estos años. Jackie se quedó allí sin decir nada, mientras el peso de sus acciones se hacía evidente para todos en la habitación. Después de que Lan terminó, se volvió hacia mí y se disculpó de nuevo. Dijo que lo sentía por la interrupción, pero que sintió que era necesario revelar la verdad sobre el comportamiento de mi madre, ya que quería que yo viera la verdadera cara de Jackie. Antes de partir, me entregó un pequeño regalo que había traído para mi bebé, lo cual fue muy amable por su parte, a pesar de la torpeza de la situación. Le agradecí que viniera y por tener el valor de decirme lo que estaba pasando. Sin su honestidad, no sé si habría creído nunca que mi madre pudiera hacer algo así, tramando detrás de mi espalda y tratando de seguir sabotando los momentos más importantes de mi vida. Después de que Lan se fue, la habitación se llenó de un silencio incómodo y todos los ojos estaban puestos en mi madre, quien parecía desear desaparecer. Estaba al borde de las lágrimas, abrumada por la humillación. Casi no podía creer lo que acababa de suceder. Mi propia madre había tratado de minarme de la manera más hiriente posible. Ese momento confirmó todo lo que había sospechado desde hace tiempo, que mi madre no era solo difícil o crítica, sino que estaba actuando en contra de mí, impulsada por sus propias inseguridades y celos. Desde entonces, Lie y yo no tenemos contacto con Jackie. El resto de la familia, que también estaba presente durante mi baby shower, ha dado la noticia y ahora nadie quiere tener nada que ver con mi madre. Mi padre ha amenazado a Jackie para que se mantenga lo más lejos posible de mí. Todavía no puedo comprender hasta qué extremos mi madre puede llegar para tratar de sabotear mi vida. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Para todos aquellos que preguntan, nuestro bebé nació sano y está bien. Bill y yo estamos genial. Lie, mi padre y Mac nos han visitado varias veces y nos reunimos regularmente. Ninguno de nosotros tiene contacto con Jackie. Mike actualmente está separado de ella. Resulta que, después de enterarse y confrontarla sobre todo, ella se negó a disculparse con ninguno de nosotros e intentó justificar su comportamiento. Él finalmente se dio cuenta de que si ella podía tratarme, su propia hija, de manera tan horrible, entonces no había garantía de que no hiciera lo mismo con él o con cualquier otra persona a la que ella dijera que quería. Su egoísmo no tiene límites y él entendió que estaba mejor sin ella.